Hoy quiero compartir con ustedes una historia que creo que cambiará la forma en que ven la vida y su relación con Dios. No es solo una historia sobre eventos que ocurrieron hace mucho tiempo en la historia, sino una historia que puede transformar este mismo momento, en nuestra vida cotidiana. Todos sabemos que, en esta vida, hay muchas cosas a nuestro alrededor que a veces no podemos ver, pero que tienen un impacto profundo en nosotros. Seguro que alguna vez han sentido una fuerza invisible, una guía, una dirección en momentos difíciles, o un consuelo cuando se sintieron más solos. Ese podría ser el Espíritu Santo, aquel de quien la Biblia siempre habla como la fuente de fortaleza, el guía y el consolador que necesitamos en nuestras vidas. ¿Alguna vez se han preguntado, cuando hablamos del Espíritu Santo, quién es realmente? ¿Es verdaderamente importante en la vida de cada uno de nosotros? ¿Por qué está presente en cada página de la Biblia? Desde la creación del mundo hasta las historias de los profetas, los milagros de Jesús, e incluso en los cambios en la vida de cada creyente hoy en día. En este vídeo, exploraremos juntos de manera profunda el papel y el impacto del Espíritu Santo, no solo a través de las historias de la Biblia, sino también a través de ejemplos en nuestra vida diaria. Imaginen, si el Espíritu Santo está realmente cerca de ustedes, si Él los guía en cada decisión, en cada paso de su vida, ¿qué cambios maravillosos podrían ver? Esta no es una historia sobre cosas lejanas, sino una historia sobre la presencia viva del Espíritu Santo y cómo Él puede impactar su vida hoy mismo. Porque el Espíritu Santo no es solo un concepto en la Biblia. Él es el ser vivo, actuando en nuestras vidas, ahora mismo. Así que, empecemos este viaje para aprender sobre el Espíritu Santo, para descubrir quién es Él y notar su poderoso impacto en sus vidas. Verán que, después de recorrer estas historias conmigo, no solo tendrán más conocimiento, sino que sentirán un cambio profundo en cómo se ven a sí mismos y en su relación con Dios. Prepárense para un viaje inspirador, donde encontrarán lecciones valiosas y verdades que pueden cambiar sus vidas para siempre. Comencemos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, probablemente surja en su corazón una pregunta. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? ¿Qué impacto tiene en mi vida? Esta es una pregunta que muchas personas, incluso los creyentes de mucho tiempo, a veces se hacen. Y tal vez, también han oído hablar del Espíritu Santo en sermones o estudios bíblicos, ¿pero realmente lo han entendido? Imaginen que entran a una casa. No pueden ver al dueño de la casa, pero sienten su presencia a través del ambiente, la luz, el calor y todo lo que los rodea. El Espíritu Santo es así. Es aquel que no se ve con los ojos físicos, pero su presencia es inmensamente poderosa y puede cambiar sus vidas. En la Biblia, el Espíritu Santo es el consolador, el maestro y el guía. No es solo un concepto abstracto, sino una presencia viva en la vida de cada creyente. Él es quien nos ayuda a entender la palabra de Dios, quien nos guía en cada decisión, y especialmente, Él es la fuente de fortaleza invisible pero poderosa para que vivamos una vida digna de nuestra fe. Seguramente han pasado por momentos en los que sienten que todo a su alrededor se está desmoronando. Tal vez fue una decisión importante en el trabajo, una relación puesta a prueba, o una dificultad que no sabían cómo enfrentar. Y en ese momento, sintieron una paz, una guía inexplicable, como si alguien les estuviera diciendo qué hacer. Esa es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. No es solo un concepto religioso, sino una persona viva, impactando cada momento de su existencia. Lección pequeña: el Espíritu Santo siempre está cerca de nosotros, incluso cuando no lo reconocemos. Aunque se sientan solos o perdidos, Él siempre está presente para ayudar, guiar y traer paz. Lo importante es si están dispuestos a escuchar y abrir su corazón para que Él los guíe. A menudo estamos ocupados con las preocupaciones de la vida, pero en esos momentos de quietud, cuando escuchamos, el Espíritu Santo nos mostrará el camino correcto. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo no perdernos las valiosas guías que Él tiene para nosotros? Esa es la pregunta que exploraremos en la siguiente parte, cuando miremos hacia atrás, a la presencia del Espíritu Santo desde los primeros días de la creación. Cuando volvemos a las primeras páginas de la Biblia, en el libro de Génesis, vemos la presencia del Espíritu Santo desde el momento en que el universo aún no había tomado forma. Una imagen vívida aparece en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. La imagen del Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas, cuando el mundo aún era un caos sin vida, nos muestra algo muy importante. El Espíritu Santo no solo es aquel que actúa en la vida humana,
sino también aquel que participó en la creación del universo. Imaginen que son artistas, preparando una gran obra. No pueden ver la imagen completa en su mente todavía, pero sienten un impulso, una creatividad que comienza a surgir. El Espíritu Santo fue aquel que impulsó la creación de todo, desde las estrellas lejanas hasta los detalles más pequeños de la Tierra, para finalmente formar un mundo completo. Luego, el Espíritu Santo continuó actuando cuando Dios creó al hombre. En Génesis, cuando Dios creó a Adán, no solo formó un cuerpo físico, sino que también infundió en él el aliento de vida, es decir, el Espíritu Santo. Génesis 2, 7. Adán no era solo una criatura con forma, sino un ser con alma, con una conexión espiritual con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo una energía abstracta o un concepto. Él es la vida misma, aquel que da vida a todas las cosas, y fue el quien infundió en el hombre el aliento para que pudiéramos vivir. Por eso, cada vez que se sientan agotados, no solo físicamente sino también espiritualmente, recuerden que su vida no viene solo de ustedes mismos, sino del Espíritu Santo. Tómense un tiempo para reconectar con Él, porque solo Él puede restaurar su vitalidad y paz. Sin embargo, la ruptura comenzó cuando Adán y Eva pecaron. Cuando comieron del fruto prohibido, no solo desobedecieron un simple mandato, sino que cortaron la relación íntima con el Espíritu Santo, lo que llevó a la caída y la separación de la vida eterna que el Espíritu Santo otorga. Continuaremos explorando esta pérdida y cómo la humanidad fue separada del Espíritu Santo, así como las consecuencias de esta separación en la próxima parte de nuestro viaje para entender al Espíritu Santo. Cuando continuamos con la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, no solo vemos su pecado, sino que también presenciamos un evento trascendental en la relación entre el hombre y el Espíritu Santo. Antes de pecar, Adán y Eva vivían en una relación perfecta con Dios, tenían comunicación directa con Él y vivían en completa armonía. Pero todo cambió en el momento en que decidieron desobedecer la instrucción de Dios, comiendo del fruto prohibido. Este evento no fue solo un acto de desobediencia simple. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, se apartaron voluntariamente de la guía del Espíritu Santo, y con eso, perdieron la conexión espiritual que tenían con Dios. En ese momento, el Espíritu Santo se retiró de ellos, y esta separación no solo los afectó a ellos, sino a todos sus descendientes. Es como si un puente se rompiera, la conexión espiritual entre el hombre y Dios fue destruida. ¿Alguna vez han sentido que están perdidos, sin saber qué hacer en una situación importante de su vida? Tal vez fue cuando tomaron una decisión equivocada y sintieron que ya no había guía, como si estuvieran abandonados en la oscuridad, sin nadie que los guiara. Ese es el resultado de la separación del Espíritu Santo cuando ya no tenemos su guía y consuelo. En la Biblia, después de que Adán y Eva pecaron, inmediatamente se dieron cuenta del cambio en su relación con Dios. Sintieron vergüenza y se escondieron de Él, porque ya no sentían la cercanía y la paz que antes tenían. Esta pérdida fue el comienzo de un largo viaje para la humanidad, donde el hombre tuvo que enfrentar la separación del Espíritu Santo, y una de las consecuencias de esto fue el sufrimiento, la desorientación y la pérdida en la vida. La separación del Espíritu Santo trajo consecuencias profundas no solo a nivel espiritual, sino también emocional y mental. Cuando rechazamos su guía, ya sea en decisiones grandes o pequeñas, comenzamos a sentirnos cansados, perdidos e incluso decepcionados. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a encontrar paz y dirección en cualquier circunstancia. Por eso, la lección aquí es, busquen siempre la guía del Espíritu Santo, porque solo Él puede ayudarnos a superar la oscuridad del pecado y restaurar nuestra relación íntima con Dios. Sin embargo, la historia no termina aquí. Aunque Adán y Eva rompieron la relación con el Espíritu Santo, Dios prometió enviar un Salvador para restaurar lo que se había perdido. Continuaremos explorando esta promesa en la próxima parte, cuando el Espíritu Santo siga impactando la historia a través de los profetas de Dios. Después de que ocurrió la ruptura en la relación entre el hombre y el Espíritu Santo, la humanidad no fue abandonada en la oscuridad. Aunque el hombre pecó y perdió la comunicación directa con Dios, el Espíritu Santo continuó actuando, especialmente a través de los profetas. Profetas como Isaías, Jeremías y muchos otros se convirtieron en instrumentos que el Espíritu Santo usó para traer guía, consuelo y palabras proféticas al pueblo de Israel en sus momentos más difíciles. Isaías es uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Él proclamó audazmente: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel». Isaías 61:1.
Este es uno de los versículos más poderosos sobre el papel del Espíritu Santo en llamar y equipar a los profetas para su misión. Esta declaración no solo habla de Isaías, sino que también es una profecía sobre el Salvador, Jesús, quien vendría a cumplir estas cosas en el tiempo del Nuevo Testamento. Un profeta de hoy en día puede no parecerse a Isaías, pero en nuestras vidas, todavía hay personas que el Espíritu Santo coloca en nuestras comunidades, familias o lugares de trabajo, personas a través de las cuales podemos recibir consejos, guía y mensajes importantes de Dios. Estas personas no siempre vienen con señales divinas, pero son quienes transmiten la palabra de Dios en la vida real. Pueden reconocerlos por sus palabras, acciones llenas de amor y la sabiduría que comparten. Mientras tanto, Jeremías es otro profeta que enfrentó muchas dificultades en el cumplimiento de su misión. Tuvo que lidiar con la duda y la resistencia de su propio pueblo. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, el Espíritu Santo le dio a Jeremías el coraje y la fuerza para completar su tarea. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Este es un llamado poderoso de Dios, que muestra que el Espíritu Santo estuvo actuando en la vida de Jeremías incluso antes de que naciera, desde el vientre de su madre. El llamado del Espíritu Santo no siempre llega cuando estamos listos o en momentos fáciles. De hecho, a menudo el Espíritu Santo nos llama cuando nos sentimos incapaces, indignos o pensamos que no podemos hacerlo. Tanto Isaías como Jeremías tuvieron momentos en los que se sintieron insuficientes, pero a través de la guía del Espíritu Santo, completaron la misión que Dios les confió. Esto nos recuerda que, aunque nos sintamos débiles o insuficientes, el Espíritu Santo siempre puede usarnos para hacer cosas grandes si confiamos en Él. La historia de los profetas en el Antiguo Testamento también nos enseña algo importante. El Espíritu Santo no solo actúa en los momentos hermosos, sino que también obra poderosamente en tiempos difíciles y llenos de desafíos. Él siempre está presente para enseñar, guiar y crear nuevas oportunidades, incluso en medio del dolor y la pérdida. En la próxima parte de este viaje, veremos cómo el Espíritu Santo continuó obrando de manera milagrosa a través de los líderes de Israel, especialmente en tiempos difíciles. Exploraremos su papel en la liberación y las grandes batallas que él guió al pueblo de Dios. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no podemos dejar de mencionar los ejemplos brillantes de la guía del Espíritu Santo en la liberación y el liderazgo de esta nación a través de periodos difíciles. El Espíritu Santo no solo es el Creador, sino también aquel que va delante, guía y protege al pueblo de Dios en todas las circunstancias, especialmente en las batallas más duras y las crisis más sangrientas. Moisés es uno de los ejemplos más destacados de la guía del Espíritu Santo. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, le dio una misión enorme: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés no era solo un líder en el sentido común, sino alguien que fue ungido por el Espíritu Santo para guiar a toda una nación. Cuando enfrentó las dudas del pueblo de Israel y los desafíos abrumadores de Faraón, Moisés recibió del Espíritu Santo el valor y la sabiduría para conducir a Israel a través del Mar Rojo, un milagro que solo puede explicarse por la intervención directa del Espíritu Santo. En la vida moderna, puede que no estemos frente al Mar Rojo, pero a veces enfrentamos mares en nuestra vida, como crisis financieras, conflictos familiares o desafíos profesionales que no sabemos cómo resolver. En esos momentos, la guía del Espíritu Santo puede ser la luz que nos ayuda a encontrar el camino para superar. Seguro que han experimentado momentos en los que parece que no pueden avanzar, pero de repente, una guía, una idea o un consejo aparece, ayudándolos a seguir en la dirección correcta. Cuando Moisés guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, recibió una ayuda poderosa de Josué, quien heredó la misión de liderazgo después de la muerte de Moisés. Josué, inspirado por el Espíritu Santo, continuó este arduo viaje, liderando a Israel para conquistar la tierra prometida. Uno de los eventos más significativos en la vida de Josué fue la batalla de Jericó, donde el Espíritu Santo le dio instrucciones para llevar a cabo una estrategia inusual. Marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 6 días, y el séptimo día, cuando todos tocaron las trompetas y gritaron, las murallas de la ciudad se derrumbaron. Este fue un milagro claro guiado por el Espíritu Santo, mostrando que no siempre la victoria viene de la fuerza militar, sino de la obediencia y la guía del Espíritu Santo. La obediencia a la guía del Espíritu Santo puede traer resultados mucho más allá de nuestras expectativas. A menudo pensamos que toda victoria debe basarse en nuestro propio esfuerzo, pero en muchos casos es precisamente seguir la guía del Espíritu Santo lo que realmente nos ayuda a alcanzar nuestras metas. Como Josué,
A veces tenemos que salir de lo que conocemos para seguir el plan de Dios, aunque parezca ilógico o poco práctico. La historia de Gedeón es otro ejemplo sobresaliente de la intervención del Espíritu Santo en el liderazgo del pueblo de Israel. Gedeón era una persona común, sin ningún privilegio, pero el Espíritu Santo lo eligió para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Aunque al principio Gedeón se sentía indigno y dudaba de sus capacidades, a través de la guía del Espíritu Santo, lideró a un ejército de solo 300 hombres para derrotar a un ejército mucho más grande en número. La maravilla de esta victoria es una prueba clara de que, con la guía del Espíritu Santo, un pequeño grupo puede lograr grandes hazañas. En nuestras vidas, a veces sentimos que no tenemos la capacidad o el talento suficiente para enfrentar un desafío. Pero si ponemos nuestra confianza en la guía del Espíritu Santo, Él puede usar nuestra debilidad para realizar cosas grandes. La historia de Gedeón nos enseña que incluso cuando nos sentimos los más débiles, el Espíritu Santo puede usarnos para lograr grandes victorias. Nunca subestimen la capacidad del Espíritu Santo para obrar a través de ustedes. Aunque sientan que no son lo suficientemente fuertes o capaces, el Espíritu Santo siempre puede usarlos para hacer cosas más allá de sus capacidades, siempre que estén dispuestos a obedecer y seguir su guía. Hemos visto que el Espíritu Santo no solo actuó a través de los profetas, sino también a través de los líderes en la historia de Israel. Él es aquel que proporciona fortaleza, sabiduría y estrategia cuando sentimos que no podemos hacer nada. A continuación, exploraremos cómo la obra del Espíritu Santo continuó a través de Jesús y su impacto en nuestras vidas hoy. Cuando volvemos a la vida de Jesús, una de las cosas más maravillosas y profundas es cómo el Espíritu Santo lo impactó y lo guió a lo largo de su misión de redención para la humanidad. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, durante toda su vida y misión en la tierra, dependió completamente de la guía y la fortaleza del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús es una prueba clara de que incluso el Salvador necesitó la ayuda del Espíritu Santo para cumplir su misión de salvación. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús fue cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Aunque Jesús no tenía pecado, realizó el bautismo como una señal de obediencia al Padre y para cumplir con toda justicia. Y cuando salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, como una confirmación de que había sido ungido y fortalecido por el Espíritu Santo para su misión. Pueden imaginar que en la vida, a veces enfrentamos decisiones difíciles, momentos cruciales que no podemos manejar solos. Jesús también no actuó solo, sino que dependió completamente del Espíritu Santo para realizar la obra de salvación. Cuando se sientan sin fuerzas para enfrentar un gran desafío, recuerden que el Espíritu Santo siempre está a su lado, ayudándolos a superar las dificultades, como lo hizo con Jesús en su misión. El Espíritu Santo no solo descendió sobre Jesús en el momento del bautismo, sino que estuvo con él durante los 3 años de su ministerio público. Cada milagro que realizó, cada enseñanza que compartió, todo fue hecho por el poder del Espíritu Santo. Curó a los ciegos, resucitó a los muertos y realizó milagros como multiplicar los panes, todo gracias a la fortaleza del Espíritu Santo en él. A lo largo de este viaje, Jesús siempre enfatizó que no hacía estas cosas por sí mismo, sino por la guía del Padre y el Espíritu Santo. En varias ocasiones, dijo a sus discípulos que todo el poder y los milagros que realizaba eran gracias al Espíritu Santo, quien lo había ungido y le había dado esta autoridad. La historia de Jesús nos recuerda que cuando nos sentimos débiles o insuficientes, el Espíritu Santo es una fuente de fortaleza infinita que puede ayudarnos a cumplir la misión que Dios nos ha confiado. Nunca tenemos que trabajar solos en el reino de Dios, porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros, guiándonos. Jesús nos dio el ejemplo al depender completamente de la guía del Espíritu Santo, y nosotros también debemos hacer lo mismo en todas nuestras obras. Otro momento muy importante fue cuando Jesús, antes de ascender al cielo, prometió a sus discípulos que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, quien estaría con ellos para siempre. Esta fue una promesa especial, porque Jesús sabía que después de que Él se fuera, sus discípulos enfrentarían grandes desafíos para continuar su obra en la tierra. El Espíritu Santo sería quien se quedaría, no solo como compañero, sino como aquel que guía, consuela y fortalece. Cuando se sientan solos o sin ayuda en momentos difíciles, el Consolador es la presencia del Espíritu Santo. Él siempre está ahí para ayudar, guiar y consolar en los momentos en que más lo necesitamos. Jesús prometió que el Espíritu Santo nunca nos abandonaría, y Él es aquel a quien podemos acudir en cualquier circunstancia. En la próxima parte, veremos cómo esta promesa de Jesús se cumplió en el día de Pentecostés,
cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, abriendo una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Este fue el momento en que el Espíritu Santo comenzó a actuar poderosamente en la vida de los creyentes, y cuando empezó a guiar a la Iglesia hacia las grandes obras que Dios había preparado de antemano. Uno de los momentos más significativos en la historia de la Iglesia es el evento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos de Jesús. Este fue el momento que marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de los creyentes y un punto de inflexión crucial en el cumplimiento de la misión de la Iglesia en el mundo. Antes de ascender al cielo, Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría y estaría con ellos, como aquel que los enseñaría y les recordaría todo lo que él había enseñado, y especialmente, les daría poder para ser testigos de él. Hechos 1:8. Esta promesa fue cumplida en el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos como fuego y viento. Hechos 2:1-4. Esto no fue solo una señal externa, sino un evento que trajo poder y valentía a los creyentes, permitiéndoles levantarse y dar testimonio de Jesús con audacia, a pesar de enfrentar persecución y peligro. ¿Alguna vez han sentido que no tienen la fuerza para enfrentar un desafío? En los momentos en que nos sentimos débiles o temerosos, es cuando necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo. Al igual que los discípulos, que una vez tuvieron miedo y se escondieron tras la muerte de Jesús, pero cuando el Espíritu Santo descendió, recibieron el poder para mantenerse firmes y predicar el Evangelio. Este evento nos enseña que cuando no tenemos fuerzas, el Espíritu Santo es la fuente infinita de poder en la que podemos confiar. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés no solo fue una señal de poder para dar testimonio, sino también una señal de conexión entre todos los creyentes en un solo cuerpo. Inmediatamente después de que el Espíritu Santo descendió, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas que nunca habían aprendido, para que personas de todas las naciones pudieran entender su predicación. Este fue un milagro maravilloso que muestra que el Espíritu Santo no solo da poder, sino también unidad y la capacidad de comunicarse para que todos puedan entender y recibir la palabra de Dios. El Espíritu Santo es aquel que no solo da poder, sino que también crea unidad en la Iglesia. En un mundo lleno de división y conflicto, la presencia del Espíritu Santo nos ayuda a superar las diferencias y trabajar juntos en un propósito común: predicar y vivir según la palabra de Dios. Cuando nos sentimos solos o dispersos, recordemos que el Espíritu Santo siempre está presente para unirnos. Después del día de Pentecostés, los discípulos salieron de la habitación donde estaban reunidos y comenzaron una nueva misión: predicar el Evangelio a todas las personas, sin importar dónde estuvieran, a pesar de la persecución y el peligro. Esto no solo cambió sus vidas, sino que también cambió el mundo. Desde entonces, la Iglesia comenzó a crecer rápidamente y a expandirse por todas partes. El Espíritu Santo no solo los ayudó a mantenerse firmes en su fe, sino que también nos inspiró a proclamar la palabra de Dios con un poder y una pasión sin precedentes. En la vida de cada creyente, hay momentos en los que necesitamos valentía y fuerza para dar testimonio de nuestra fe, ya sea en la familia, el trabajo o la comunidad. Puede ser cuando enfrentamos críticas o malentendidos sobre nuestra fe. Pero si invocamos al Espíritu Santo, Él nos dará el poder y la valentía para mantenernos firmes y sin temor. El día de Pentecostés marcó el nacimiento de la Iglesia y el comienzo de la difusión del Evangelio por todo el mundo. El Espíritu Santo no solo es aquel que nos ayuda en nuestras dificultades personales, sino también aquel que nos conecta a todos en un solo cuerpo, una comunidad con una misión elevada. En la próxima parte, exploraremos cómo continúa la obra del Espíritu Santo en la Iglesia y en la vida personal de cada creyente, así como cómo podemos vivir según su guía en estos días. Cuando miramos el viaje del Espíritu Santo en la Biblia, desde la creación del mundo hasta el poderoso derramamiento en el día de Pentecostés, vemos que Él siempre ha sido el guía, el apoyo y el protector. Pero la gran pregunta es, ¿cómo está obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy? ¿Realmente notamos su presencia y su impacto en nuestra vida diaria? La realidad es que el Espíritu Santo no solo está presente en los momentos especiales de la historia, como hemos visto, sino que también actúa poderosamente en la vida de cada creyente. Él es el Consolador, el que nos guía y nos ayuda en todas las circunstancias, desde tomar decisiones en el trabajo hasta mantener relaciones con la familia y los amigos, e incluso en los desafíos espirituales que enfrentamos todos los días. Seguramente han enfrentado momentos en los que no saben qué hacer, se sienten confundidos o agotados. Tal vez en el trabajo, cuando no saben qué camino elegir, o en la vida personal, cuando las relaciones se vuelven difíciles. En esos momentos, el Espíritu Santo es aquel que viene a enseñarnos,
consolarnos y guiarnos en la dirección correcta. Puede que no lo escuchemos hablar directamente, pero a través de la paz que sentimos, la sabiduría que recibimos o los pensamientos claros, ese es el impacto del Espíritu Santo en nosotros. Una parte importante de la obra del Espíritu Santo es ayudarnos a vivir según la voluntad de Dios. No solo es aquel que nos ayuda a superar dificultades, sino también quien nos ayuda a desarrollar los frutos del Espíritu, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22-23. Estas cualidades no son algo que podamos producir por nuestra propia fuerza, sino que son los frutos del Espíritu Santo que nacen cuando vivimos completamente bajo su guía. Cuando vivimos según el Espíritu Santo, Él nos ayuda a crecer en la fe y a vivir una vida que refleje el amor de Dios. Una de las formas de reconocer el impacto del Espíritu Santo es observar sus frutos en nuestras vidas. Si comienzan a notar un cambio en la forma en que enfrentan las dificultades, en cómo tratan a los demás y en la paz que sienten en su corazón, sin importar las circunstancias, esa es una señal clara de la presencia y la obra del Espíritu Santo. También debemos recordar que el Espíritu Santo no solo nos ayuda en nuestra vida personal, sino que también nos ayuda en la obra de predicar y servir a Dios. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos daría poder para ser testigos de Él. Hechos 1, 8. Ya sea que seas maestro, oficinista, madre o estudiante, tu trabajo puede ser una oportunidad para dar testimonio de tu fe. El Espíritu Santo te proporcionará la fuerza y la sabiduría para vivir una vida que refleje el amor de Dios en todos los ámbitos de tu vida. Imagina a alguien en tu familia que está pasando por un momento difícil y sientes que no tienes las palabras o el consuelo adecuado para ayudarlo. En esos momentos, puedes orar e invocar la ayuda del Espíritu Santo. Él te ayudará a saber qué hacer, qué decir para brindar consuelo y esperanza a tu ser querido. Nunca pienses que tienes que hacer las cosas solo. La presencia del Espíritu Santo en tu vida puede ser una fuente de fortaleza infinita para enfrentar cualquier desafío. Solo necesitas abrir tu corazón e invitarlo a cada decisión y acción, y verás una diferencia clara. Finalmente, una parte esencial de la vida plena del creyente es buscar diariamente la guía del Espíritu Santo a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la vida en comunidad con otros creyentes. Necesitamos dedicar tiempo para escuchar a Dios, porque Él nunca nos abandonará y siempre está listo para guiarnos por el camino correcto. En la próxima parte, exploraremos los desafíos que enfrentan los creyentes cuando no viven según la guía del Espíritu Santo y las consecuencias que podemos enfrentar cuando no reconocemos su presencia en nuestras vidas. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos la aparición y el impacto poderoso del Espíritu Santo no solo en la vida de Jesús, sino también en la vida de los primeros creyentes y en la vida de cada creyente hoy. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no solo es el guía, sino también aquel que trae transformación interna y realiza la salvación de Dios en el corazón de cada persona que cree. El día de Pentecostés es uno de los hitos más importantes del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y aquellos que creyeron en Jesús. No fue solo un evento especial, sino el momento que marcó el comienzo de una obra de salvación más amplia, donde el Espíritu Santo actuó poderosamente para transformar a las personas desde dentro, ayudándolas no solo a creer en Dios, sino también a vivir una vida que refleje su amor. En la vida moderna, podemos ver que las personas que creen en Dios no siempre cambian completamente de inmediato. A veces, esta transformación ocurre paso a paso, a través de la guía del Espíritu Santo. Puede que hayas conocido a personas a tu alrededor que alguna vez tuvieron un estilo de vida equivocado o no entendían mucho sobre la fe, pero gracias al impacto del Espíritu Santo, comenzaron a cambiar, volviéndose más pacientes, amorosos y viviendo una vida más justa. Uno de los impactos más profundos del Espíritu Santo es el cambio en el corazón y la mente de las personas. En Romanos 12, 2, el apóstol Pablo aconseja a los creyentes: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a realizar esta renovación en cada pensamiento, palabra y acción. Él nos ayuda a entender la voluntad de Dios y nos guía a vivir de acuerdo con ella, incluso en situaciones difíciles o desafiantes. Este cambio no es algo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas, sino que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. A veces, sentimos que no podemos superar un mal hábito, una característica negativa o problemas antiguos en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es aquel que puede renovarnos, paso a paso. Cuando ponemos nuestra fe en Él y abrimos nuestro corazón para que Él obre, el cambio llegará de manera milagrosa.
Esto también muestra que la transformación que trae el Espíritu Santo no se trata solo de acciones externas, sino de un cambio profundo desde dentro, comenzando desde el corazón y la mente. Este cambio es un proceso continuo en la vida del creyente. Cada día, podemos volvernos más como Jesús, no porque seamos perfectos, sino porque permitimos que el Espíritu Santo nos cambie y nos recree. Puede que hayas visto a un amigo, un familiar o incluso a ti mismo, luchando con hábitos negativos, como ansiedad, enojo o falta de paciencia. Sin embargo, cuando está presente el Espíritu Santo, estas cosas ya no son imposibles de cambiar. El Espíritu Santo te ayudará a tener paz en lugar de ansiedad, paciencia en lugar de enojo, y amor en lugar de odio. No necesitamos intentar cambiar solos, porque el Espíritu Santo puede ayudarnos a lograr ese cambio. Este cambio no se trata solo de acciones externas, sino de una revolución en el alma, ayudándonos a convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Y aunque el Espíritu Santo tiene un impacto poderoso en nuestras vidas, este cambio también requiere nuestra cooperación. Él nunca nos obligará, pero nos invita a abrir nuestro corazón y estar dispuestos a dejar que Él obre en nosotros. Cada paso que damos, Él está ahí para ayudarnos y guiarnos. Conclusión. El Espíritu Santo no solo es aquel que está presente para ayudarnos en tiempos difíciles, sino que es aquel que nos transforma, nos convierte de la persona vieja en una nueva. La historia del impacto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes hoy no se detiene en recibir ayuda, sino que es un viaje de transformación del corazón y la vida. En la próxima parte, exploraremos la importancia de la autoconciencia y la apertura para que el Espíritu Santo nos guíe cada día en nuestras vidas, para que no solo seamos creyentes transformados, sino también personas que viven para reflejar el amor de Dios en todo lugar y en todo momento. Hemos explorado juntos historias maravillosas en la Biblia sobre la presencia y el impacto del Espíritu Santo en la historia, desde la creación del mundo hasta los milagros en el tiempo del Nuevo Testamento. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo impacta realmente el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy? Si sientes que el viaje de la fe no es fácil, si enfrentas grandes desafíos y no sabes qué hacer, este es el momento para recordar que el Espíritu Santo sigue obrando poderosamente en tu vida. No es un personaje lejano o solo del pasado, sino aquel que vive y está presente en cada creyente, acompañándonos siempre en todas las circunstancias. Una de las cosas más valiosas que el Espíritu Santo aporta a la vida del creyente es la guía y la fortaleza en las decisiones diarias. El Espíritu Santo no solo obra en los momentos importantes, sino que también impacta en los momentos más pequeños de nuestras vidas. Imagina que estás enfrentando una decisión difícil en el trabajo o en una relación. ¿Te sientes dudoso? No sabes qué hacer y te preguntas si tomarás la decisión correcta. En esos momentos, el Espíritu Santo es aquel que te ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y si abres tu corazón, Él te guiará por el camino que Él ha preparado. Las decisiones pequeñas de cada día, desde cómo tratar a tus colegas hasta cómo amar a tu familia, todas pueden volverse más fáciles cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Otro aspecto importante en la vida del creyente es la transformación interna. No solo se trata de acciones externas, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar desde el corazón. Como transformó a los discípulos temerosos en el día de Pentecostés, también puede cambiar nuestras emociones, pensamientos y acciones para ser más como Jesús. Este es un proceso continuo, donde el Espíritu Santo nos ayuda a eliminar nuestras debilidades, malos hábitos y reemplazarlos con virtudes como amor, gozo, paz y paciencia. No sucede de la noche a la mañana, pero el Espíritu Santo te está cambiando día a día. Si sientes que aún no eres perfecto, no te preocupes. Recuerda que el cambio en la fe es un viaje. Él no solo te cambia cuando te sientes fuerte, sino que también está obrando cuando te sientes débil. No te rindas, porque el Espíritu Santo está trabajando en ti, poco a poco, y Él te ayudará a crecer en la fe. Además, el Espíritu Santo también es el Maestro que amplía nuestro entendimiento. Cada vez que lees la Biblia, el Espíritu Santo te ayuda a comprender más profundamente la palabra de Dios, ayudándote a aplicarla en tu vida diaria. No se trata solo de entender la teoría, sino que Él te guía para poner en práctica lo que has aprendido en la realidad, para que vivas según la voluntad de Dios en cada decisión y acción. Piensa en un momento en que leíste un pasaje de la Biblia y de repente entendiste un significado nuevo que antes no habías comprendido. Ese es el impacto del Espíritu Santo, cuando Él abre tus ojos espirituales para percibir con mayor claridad la palabra de Dios. Él te ayudará a entender no solo las enseñanzas, sino cómo vivir según esas enseñanzas en todos los aspectos de tu vida. Nunca subestimes el poder de leer la Biblia con la guía del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no solo te ayudará a entender la palabra de Dios, sino también a vivir según ella. Dedica tiempo para orar e invitar la guía del Espíritu Santo cada vez que abras la Biblia. Verás que te acercarás más a Dios. Finalmente, recuerda que tu conexión con el Espíritu Santo no es un evento único, sino una relación que dura toda la vida. El Espíritu Santo no es aquel que viene y se va, sino aquel que siempre está a tu lado, ayudándote en cada paso de tu viaje de fe. Abre tu corazón y recibe su guía, para que Él pueda realizar una obra maravillosa en tu vida.